I'm ready when you guys are. Good. Buenos días. Es el 12º domingo después de Pentecostés y guiado por nuestra Constitución otra vez, es el antepenúltimo domingo de enfocar en nuestra Constitución. Sería el penúltimo, pero yo tenía algo de enfermedad en junio y hemos tomado el domingo en junio, creo que 26 o como sea, y vamos a poner como el domingo último. Entonces, vamos a terminar en medio de septiembre con este tema de buscar, de aprender nuestra Constitución, pero hoy vamos a consultar y aprender y leer los artículos 8 y 9, o 9 y 10 de nuestra Constitución, que tiene que ver con los líderes laicos que tenemos, los oficiales de nuestra Constitución como presidente, vicepresidente y secretario del liderazgo. Y vamos a enfocar en las ideas bíblicos que cómo deben ser estos hombres. Es una continuación, de cierto modo, del artículo del domingo pasado sobre el ministerio público. Right? Hoy reconociendo que estos líderes también necesitan calificaciones que Dios ha ordenado que tienen como modelos para la congregación. Y vamos a adorar bajo este tema que somos una congregación que es guiado por la Biblia, incluso nuestros líderes. ¿Okay? Entonces empezamos en página 1 de nuestra orden número 1 con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido delante de noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te puedas servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír qué nos quieres decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escuche la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Querido Señor, nos has dado líderes laicos que sirven debidamente a nuestra congregación con su tiempo y talentos. Ayúdanos a apoyarlos a través de oraciones, actitudes agradecidas y nuestras propias ofrendas de tiempo y talentos. Que su trabajo por nosotros sea más alegría que carga. Y que tú bendigas su planificación y sus esfuerzos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestras lecturas para hoy todos son citados en los artículos que vamos a leer de nuestra Constitución y hablan de líderes en la iglesia, líderes entre nuestra congregación. La semana pasada hablamos sobre los pastores y maestros, right? Los trabajadores llamados. Hoy enfocamos en líderes laicos como presidente, vicepresidente, el equipo de liderazgo. Y notamos que también hay calificaciones, right? Las calificaciones en muchas cosas son igual a los pastores, son calificaciones morales que Dios quiere de sus líderes entre nosotros. Pero también notamos que su trabajo no es tan diferente también. Aunque llamamos a pastores, predicar la palabra, enseñar la palabra entre nosotros, la congregación tiene que pagar sus cuentas también, right? Tenemos que mantener nuestra propiedad, tenemos que conducir nuestros negocios así. Entonces necesitamos líderes de todos tipos para dar sus talentos. La primera lectura es de Hechos capítulo 6, habla de la historia del crecimiento de la iglesia cristiana temprana en la historia y como los discípulos eligieron entre ellos líderes para hacer trabajo social, right? Ayudar a las viudas con comida y cosas así. Pero eso, de cierto modo, es para dar
prioridades al ministerio también. La prioridad es en predicar la palabra. Right? Entonces, de Hechos capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno y de la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. La palabra del Señor. Las otras lecturas son lecturas que encontramos la semana pasada, escrito por San Pablo a Timoteo y Tito, trabajadores junto con él en el ministerio público, pastores, podemos decir, sobre las calificaciones del liderazgo en la iglesia. De 1 Timoteo capítulo 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, era una noble función aspira. A noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien a su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias más mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después no se hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de la confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien al diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Y San Pablo a Tito escribe: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni irasundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel,
según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Entonces, cantamos nuestro himno del día, Busca Primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, que lo demás lo añadirá al Señor. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Los artículos de la Constitución que sirve como fundación para nuestra mesa de hoy son los artículos 8 y 9 de nuestra Constitución. El artículo 8 dice primero los líderes de la congregación, sección 1. La primera congregación del Nuevo Testamento en Jerusalén escogió a hombres llenos del Espíritu y de sabiduría, Hechos 6, para ayudar a los discípulos en la administración de los asuntos de la congregación. Esta congregación escogerá oficiales y líderes de comités tales o con tales calificaciones. Sección 2. La lista de los líderes y sus deberes es dada en las ordenanzas. Se puede encontrar las ordenanzas en la entrada de la iglesia junto con la Constitución. Son documentos separados, pero las ordenanzas son parte de la Constitución. ¿Right? Sección 3. Al respeto y la estima de la congregación se deben a estos líderes en su trabajo y todos darán su cooperación. Los líderes vivirán en una manera correcta en vista de sus deberes de liderazgo. 1 Timoteo 3 y artículo 9, el remover de una posición de liderazgo. Sección 1. Si alguno tenga posición de liderazgo, deja de trabajar fielmente y después de amonestación no trabaja fielmente, la congregación tiene el derecho y el deber de quitarle de su posición de liderazgo y necesita elegir a alguien para tomar su lugar de liderazgo. 1 Timoteo 3, sección 2. Si un pastor, maestro o ayudante pastoral persiste en doctrina falsa, vida escandalosa o el dejar de trabajar fielmente, es necesario que sea removido de su posición de liderazgo. 1 Timoteo y Tito 1. En tales casos, el consejo de liderazgo del distrito será solicitado. Hermanos y hermanas en Cristo. Yo recuerdo hablando con un amigo mío, graduado de nuestro seminario, pastor, en una congregación en Indiana, el estado de Indiana. La congregación donde él había
puesto por el comité del seminario. Era una misión, ¿cómo podemos decirlo? A mission restart, right? Había una congregación independiente en el pasado, sin ayuda del sínodo, pero eventualmente había muy pequeña y sin recursos. Entonces el sínodo nuestro, Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, el distrito decidió que la congregación tenía valor suficiente, necesidad suficiente para apoyar la congregación. Entonces, mi amigo entró en la congregación como pastor, como misionero, como Pastor Salinas llegó originalmente aquí a Grace, pagado por el sínodo de cierto modo, pero para trabajar, vivir entre la congregación y crecer su misión. Right? No tenemos tantas congregaciones en Indiana, entonces su congregación había ubicada como una hora fuera de la congregación más próxima. Por eso strategically, right, había un lugar importante para nosotros como una iglesia. Pero la congregación había en tan forma mala, en una forma tan mala. Por ejemplo, el presidente laico de la congregación había un delincuente. Él no asistió a la misa, el presidente de la congregación. Sus reuniones habían conducido a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque la misa empezó a las 8 y 8:30. Entonces decidieron conducir las reuniones antes de la misa para que sería necesaria terminar la reunión a las 8. Y el presidente asistió a las reuniones, condució las reuniones de la congregación y salió antes de la misa. No asistió a la misa. Entonces mi amigo, mi compañero de clase tenía que hablar con el presidente de su congregación para decirle: mira, ¿cómo es que tú eres el presidente y no asistes a la misa? Y su presidente respondió: pastor, es que tú no entiendes. Yo soy un hombre tan preocupado que los domingos por la mañana es el único tiempo que tengo para atender a mi jardín. ¿Sí? Entonces, ese hombre no tenía prioridades. Por lo menos no tenía amor para la iglesia, para la misión de la iglesia o las almas de la congregación. ¿Por qué? Porque no tenía una actitud de un siervo, ni realmente la actitud de un líder. Se necesita que los líderes en la iglesia son siervos también. Por eso tenemos la palabra ministerio, right? Ministerio significa servir. Y uso ese hombre como un ejemplo, pues creo que podemos aprender de ejemplos negativos de lo positivo que buscamos en los líderes. ¿Right? Nuestro artículo de la Constitución tiene algo que decir sobre nuestros líderes laicos, como president, vice president. Ustedes debo mencionar por lo menos quiénes son ahora en nuestra Constitución. Nuestro presidente es Jonathan Hood.
Vicepresidente es Dave Smith y secretario es James Kelly. Y los líderes delegados por el equipo de liderazgo son Carol Camden as treasurer and Dennis Roth as financial secretary, secretario del dinero. Entonces esos hombres y mujeres son los siervos de la congregación. Y tenemos frente a nosotros hoy calificaciones para líderes de cualquier modo. Right? Son iguales más o menos con las calificaciones de ser un pastor entre nosotros. Dice, honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias, mal hábitos, deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Debe ser esposo de una sola mujer, gobernar bien a sus hijos, así. Líderes tienen que servir en la iglesia como modelos de la vida cristiana. Right? No queremos un caso como el ejemplo en Indiana de un hombre que es líder, pero no vive la vida de fe. Tiene responsabilidad, pero no ama la misión de la iglesia. O no actúa para el bienestar de los santos ni la organización. Right? De ese modo, los requeridos, si podemos nombrarlos, de líderes en la congregación es igual con un pastor en la congregación. De cierto modo, Dios ha dado el liderazgo en cada caso. Podemos ver en el ejemplo de la congregación en Jerusalén, right? En el libro de Hechos. Las viudas entre los creyentes tenían necesidades. Van a recordar que viudas en ese día no podrían colectar Social Security o ir a un food bank. Right? No había mucha ayuda del gobierno o de la ciudad en que vivían. Entonces la iglesia, por la llamada de Cristo, ser la iglesia, atender a las necesidades de sus miembros, tenía que proveer. Pero los discípulos últimamente decidieron, no sería correcto, no sería derecho para negar o ignorar la necesidad de predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios para servir en mesas. Entonces eligieron entre ellos otros trabajadores. Eso es que hacemos nosotros entre nosotros también, right? Es una manera de servir como líder que necesitamos como iglesia. Nuestra Constitución también habla sobre el remover de oficiales de la congregación. Yo recuerdo, habían reuniones más difíciles que yo he visto en mi vida, en mi congregación como joven. Yo atendí, creo que tenía algo como 16 años. Había votante en mi congregación recientemente. Recuerdo que había en high school, cuando mi congregación tenía que remover su pastor. No por pecados obvios, right? Como adulterio o robar la congregación o algo así, que pasa de vez en cuando en la congregación. Pero mi pastor tenía un problema con enojarse fácilmente. Right?
Entonces él habló palabras fuertes en situaciones en que no había necesaria hacer cosas tan fuertes o crudas, right? Y por eso su actitud empezó de negar su ministerio. Su actitud empezó de negar sus propias esfuerzos para predicar y enseñar la palabra. Y por eso últimamente la congregación con la ayuda del distrito y el pastor del distrito decidieron que él tenía que perder su ministerio. No había un tiempo fácil en la historia de mi congregación. Pero hasta hoy creo que era algo necesario. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado calificaciones. Porque no somos una iglesia de títulos. No somos una iglesia de hombres. No somos una iglesia de poderes. Somos una iglesia de proclamación, right, del Evangelio. Somos una iglesia guiado por la Biblia y guiado por la misión que tenemos, predicarlo, enseñarlo y vivir en la palabra de Dios, porque es la palabra que Dios usa para salvarlos, para darnos fe, para incluirnos en su familia. Entonces, cuando nosotros como seres humanos nos ponemos en lugar que causa problemas o dificultades en predicar la palabra, necesitamos corregir la situación. No estoy seguro, la verdad es que yo no sé si esta congregación tiene en su historia un momento en que tenía que quitar un miembro del liderazgo. Yo no sé. Yo sé que ha pasado de cierto, más amable, right? No con odio, dificultad, pero ha pasado durante mi tiempo en Ellensburg. Ellos tenían que remover su tesoro por no hacer el trabajo, right? Entonces pasa en la vida de nuestras congregaciones. Y necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, right? No respetamos a personas o títulos, respetamos a la misión que Dios nos ha dado. Y Dios mismo da calificaciones de los líderes en nuestra misión. Entonces, los dos artículos que tenemos hoy nos invita a hacer dos cosas. Primero es pensar cómo podemos apoyar a nuestros líderes laicos. Hay miembros de esta congregación que me han dicho, pastor, oro para ti cada día. Y hace diferencia. Voy a decir que hace diferencia. Yo sé, primero porque Dios contesta las oraciones y segundo porque saber que hay personas que están orando para mí y la misión de la iglesia me da confianza, me da humildad. Pero espero que también están orando. Todos los miembros están orando para Jonathan, Dave, James y todos los siervos de nuestra congregación que dan sus tiempos, talentos y tesoros, right, para nuestra misión. Vivimos en tiempos duros espiritualmente. Y eso es parte de ser unidos en nuestra fe y nuestra esfuerzo.
como congregación. La segunda cosa que nos invita a hacer esos artículos de la congregación es pensar en si podemos nosotros ser líderes de cierto modo. Right? Mencioné, por ejemplo, en la historia de Grace que hay 3 pastores que han pasado la mayoría de la historia de la congregación en sus oficinas. Teskey, Adashak, Zoll, esos son hombres que han pasado mucho tiempo como pastores. Un peligro, no estoy diciendo que eso es el caso exactamente en la historia de Grace, pero un peligro sobre tener tiempo largo en la congregación es la congregación empieza a pensar que el pastor es la iglesia y la iglesia es el pastor. ¿Right? Que él es el dueño de la iglesia y él hace todas las decisiones y determina la dirección del ministerio y la forma y tiene todas las respuestas. Pero no es así. Podemos ver en las escrituras que no es así. El papel propio del pastor es ser maestro, es predicar y enseñar, right? Pagar cuentas, elegir líderes, determinar la forma del ministerio, right? Reparar el edificio, arreglar. No es. Sí, se puede hacer cosas así, se puede ayudar, debe construir como tiene talentos para hacerlo, right? Pero el modelo de Herr Pastor, que es alemán for señor pastor, right? O el don pastor, ese modelo no es bíblico. Pues San Pablo dice en Efesios que cada persona tiene sus dones y todos usamos los dones que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia. Y así es entre nosotros también. Y últimamente, esta sección había más difícil para predicar porque es tan parecida como la sección antes sobre el pastor. Pero últimamente les quiero recordar que vamos a fallar como una organización y una institución. ¿Right? Somos seres humanos, incluso nuestros líderes. ¿Right? Entonces yo he tenido aquí, en mis 5 años en Grace, he tenido 3 presidentes. Dave Lennon, que murió, Rick Wander y Jonathan Hood now, right? Eso para mí es un contraste entre mis congregaciones en South Dakota. Yo serví en South Dakota y tenía en 5 años un presidente, un vicepresidente, un tesoro. Right? Pues nunca cambiaron. Hemos tenido entre nosotros mucho cambio en los líderes laicos, pero he notado que cada hombre tiene dones diferentes. Right? Es suficiente que usamos los dones que Dios nos ha dado. Es suficiente. Pues somos seres humanos, no podemos usar algo que Dios nos ha dado y no podemos requerir cosas que Dios no nos ha dado. Right? Usé el ejemplo la semana pasada sobre tocar el guitarra. Yo no puedo hacerlo, right? Pastor Cherney sí, es un don diferente que tenemos entre nosotros. Como cada pastor no es igual, ni son los presidentes de la congregación, los líderes que tenemos, pero requeremos fieldad, right? Y es suficiente. Y entonces cada uno de nosotros pensamos en qué podemos hacer nosotros, pero vamos a fallar y recuerdo que Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, incluso los que hacemos entre nosotros.
Ah, siempre pienso en las palabras de Pedro, que más que todo debemos amar uno al otro, pues el amor cubre una multitud de pecados. Así es entre nosotros también. Right? Entonces, por el perdón que Cristo ganó para nosotros, vivimos en el perdón. Perdonamos uno al otro y después de perdonar, ayudamos. Right? Con debilidades que tenemos, con faltas que hacemos, ayúdanos entre nosotros. Y así es en la congregación también. Porque dice San Juan, amamos porque Dios nos amó primero. Right? En su nombre. Amén. Crea en mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu espíritu me sostengo. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Señor Dios, gracias por darnos líderes entre nuestra congregación. Gracias por todos los hombres y mujeres que han dado sus tiempos y talentos para las necesidades que tenemos como una organización. Ayúdanos a predicar tu evangelio sin conflicto entre nosotros. Ayúdanos a hacer decisiones con buen motivo y con interés en la resuelta de predicar el evangelio en nuestra comunidad, de proclamar el perdón de los pecados entre todos los residentes de nuestro valle. Ayúdanos también a expresar nuestras gracias a los líderes que nos sirven. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oremos. Amén. El saludo de paz. Paz de Cristo, Leon. Paz de Cristo, Olivia. Paz de Cristo, Olivia. You got a little ghost? Paz de Cristo. That's cool. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Noah. I see it. You're all ready for Halloween. Paz de Cristo, Karina.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros. Sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Los anuncios que tengo son iguales, right? Esperamos, vamos a conducir clases de catecismo para 6, 7 y 8 grados. Junto con Pastor Cherney va a conducir en Redeemer, pero no sabemos exactamente el tiempo. Cuando encontramos y determinamos exactamente el tiempo y de la semana, voy a determinar el horario de nuestras clases de inglés, también de nuestras clases de inglés, y vamos a tener por lo menos un estudio bíblico en español después de una de las clases de español, de inglés durante la semana. Mi esperanza es conducir uno en la tarde y uno en la mañana, como condució Pastor Salinas cuando él tenía clases. Pues creo que vamos a encontrar más estudiantes de esa manera. Y la meta siempre es proclamar la palabra. Se puede encontrar pepinos y todo, lots of food. Cucumbers, what else? Peppers, tomatoes, I think. Yeah. So the cucumbers are from the Temple Brothers, and Rick Wandler brought peppers and tomatoes, I heard. So if you need any of those things, take them with you, as well as Connie has a feast, of course. So es todo. Que tengan una buena semana. Yeah. Hi.